Después de leer Génesis capítulo 5, es una lectura ciertamente un poco tediosa por los nombres complicados que hay, pero estos 32 versículos nos permiten observar cuatro aspectos importantes que queremos resaltar en la meditación del día de hoy. El primero se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios: "Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set". Esto resalta que Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Si recordamos y comparamos este pasaje con Génesis capítulo 1, vamos a ver en el versículo 26, donde Dios dice: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza". Contrasta grandemente con Génesis capítulo 5, versículo 3. Ahora Set es hecho a imagen y semejanza de Adán, no de Dios. El hombre, el ser humano, después de Génesis capítulo 3, después de la caída, después del pecado de Adán y Eva, cambia esa imagen. No deja de tener imagen de Dios, pero el pecado hace que esta imagen de Dios se distorsione, a tal punto que ahora todo ser humano nacemos según la semejanza, según la imagen de Adán. Algo de la semejanza de Dios tenemos, pero esa imagen de Dios está distorsionada por el pecado. Así que vas a ver nada más con la vida de los niños, de los recién nacidos o de los pequeños niños que tienen meses de nacido o tal vez pocos años de nacido, cómo la rebeldía y cómo el corazón pecaminoso se muestra en ellos, sin que salgan del hogar, sin que hayan tenido influencia de alguien externo. Se muestra como un corazón rebelde, un corazón desobediente, es natural en todo ser humano. Eso es causa del pecado, y es lo que nos muestra este capítulo de Génesis capítulo 5. Set nace a imagen y semejanza de Adán. Nace con imagen de Dios, sí, pero distorsionada por el pecado y transmitida por Adán. Un segundo aspecto que queremos resaltar aquí en este capítulo es que en 8 versículos se menciona la palabra murió. En el versículo 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 y 31, después de mencionar el total de los días de cada uno de los personajes, termina estos pasajes diciendo: "y murió". Por ejemplo, el total de los días de Adán fue de 930 años y murió. Y así podemos seguir con los 8 versículos que les he mencionado. Y esto resalta y enfatiza la consecuencia terrible del pecado, la cual es la muerte. Consecuencia que nace en el momento preciso en que el ser humano transgrede la ley de Dios, transgrede los mandamientos de Dios y quiere vivir la vida conforme a su propia voluntad, conforme a su propia forma de ver. Esto acarrea la muerte eterna, esto acarrea la muerte física también. Es por ello que a partir de ese momento todo ser humano que nace tiene cierta cantidad de años de vida y de ahí muere. Esto también hay que verlo como gracia de parte de Dios, porque se imagina una vida eterna en este sufrimiento, en este caos, en este mundo gobernado por el mal. Eso no es fatalismo, es ser realista. El gobernador del mundo es el diablo y sus huestes están dispersos por todo este planeta, buscando satisfacer la voluntad del diablo. Ahora bien, el cristiano vive en medio de todo este mundo y mira la muerte no solamente como el castigo por el propio pecado y la propia condición pecaminosa, sino también el medio por el cual podemos llegar a la vida eterna. Eso es lo grandioso que tenemos como hijos de Dios. Como alguien le predicaba en uno de estos días, ahora la muerte se ha convertido en la carroza que nos lleva a la eterna vida con Cristo Jesús. Por eso Jesucristo vino, y Hebreos lo menciona claramente, que Jesús vino a este mundo, muere y resucita para arrebatar el temor de la muerte.
Ahora ya no tenemos miedo a la muerte y podemos decir como Pablo, morir es ganancia. Ahora la muerte nos traslleva y nos lleva a una vida eterna con Cristo Jesús en la inmensa promesa de vida con Él. Y gloria a Dios por ello. Un tercer aspecto que queremos resaltar en la lectura de Génesis capítulo 5 es que hay dos preguntas que necesitamos responder y que nos presenta el devocionario que tenemos como iglesia. La primera es, ¿por qué cree usted que el promedio de vida de los primeros hombres era tan amplio? Si tú lees Génesis capítulo 5, el promedio era más de 700 años. Ahora en nuestros días el promedio de vida es de 80, 90 años, quizás un poco menos. Pero ¿por qué esta diferencia? Bueno, definitivamente debemos reconocer que el pecado no había corrompido la tierra tanto como hoy en día. Una degeneración paulatina de este planeta se ha visto a través de los años. Puede ser que Dios permita que a la gente haya vivido tantos años, quizá para poder llenar la tierra. Recordemos que no solamente los personajes que se mencionan aquí engendraron solamente esta cantidad de hijos. En varios versículos también se resalta que criaron o les nacieron hijos e hijas y que tuvieron otros hijos e hijas. Así que quizá fue para poblar la tierra. De repente podemos considerar que había menos corrupción genética en esos tiempos y menos enfermedades que acortaran la vida. Podemos mencionar estos aspectos como posibles causas por el cual el hombre ahora vive menos que en ese tiempo, ¿no? También hay una segunda pregunta que necesitamos responder y que abre este cuarto aspecto que queremos resaltar en la lectura de hoy. La pregunta es, ¿qué cree usted que significa que no caminó con Dios? ¿Se refería a un caminar físico? No necesariamente se refería a un caminar físico. Más bien se refiere a que Enoc tenía una relación tan profunda y tan cercana con Dios que los pasos de su vida los daba junto a Él. Esta intimidad de Enoc con Dios ciertamente trasciende toda especulación. No se sabe si fue físico o si fue espiritual, pero el hecho es que tal intimidad, tal búsqueda de la presencia de Dios tuvo Enoc en su vida, que ciertamente Dios le evitó atravesar la penosa experiencia de la muerte y se lo llevó. Qué hermoso es poder ver estos aspectos en este capítulo 5. Un pasaje que quizá uno diga, bueno, no voy a aprender mucho de lo que se dice aquí, pero hay profundidades, hay enseñanzas profundas si dedicamos el tiempo reverente a buscar la palabra de Dios. Así que el día de hoy a meditar en estas cosas, meditar nuestro pecado, meditar que no somos dignos de llamarnos hijos de Dios, si es que no venimos a Él en arrepentimiento, si no venimos a Él reconociendo nuestra condición natural de pecaminosidad. Somos nacidos en pecado. El hombre no nace bueno, el hombre nace en pecado. Reconociendo esto, poder agradecerle a Dios que nuestras vidas terminan en esta tierra, porque nos abre una eternidad con Él. Nos abre una eternidad con Él. Y eso es gracias a Dios. Gracias a Dios porque podemos vivir eternamente con Él allá en el cielo. Gracias a Él podemos hacer esto. Y que nos desafíe a vivir una vida quizás tan profunda como Enoc. No lo sé. No sé si es que el Señor nos dé la bendición de no experimentar la muerte como Enoc. Pero sí es nuestra demanda y nuestro deseo y nuestro anhelo es que busquemos la presencia de Dios tan profundamente como la buscó Enoc. Que Dios te bendiga este día y que sea dedicado a meditar en la palabra de Dios.